Bueno, muy buenas tardes para todos. A continuación, presento mi informe final de maestría titulado Diversificación altitudinal en el bloque norte de los Andes, vista a través de múltiples taxas, presentado por quien les habla, Viviana Lisset Ayuso Ortiz, y dirigido por el profesor Daniel Rafael Miranda Esquivel. El bloque norte de los Andes ha sido definido como una microplaca tectónica que se extiende desde Ecuador, pasando por Colombia hasta Venezuela. Esta microplaca tectónica tiene unos límites que son zonas de subducción y sistemas de fallas que corren a lo largo de la placa de Nazca, la placa Caribe y dentro de la placa suramericana. Dentro del contexto geológico, el periodo de levantamiento del bloque norte de los Andes puede ser dividido en dos fases. Un levantamiento inicial que tomó lugar desde el Cretácico tardío hasta el Mioceno y un levantamiento final que se extiende entre el Mioceno hacia el Mioceno tardío. Si lo vemos en términos de la elevación, para el sur del bloque norte de los Andes, en un mismo rango temporal, la elevación era mayor comparado con zonas del norte del bloque norte de los Andes. Es decir, podemos también asegurar que el levantamiento es asincrónico. Cada cordillera cuenta su propia historia. Por ejemplo, la cordillera central tuvo un aumento dramático de la elevación durante el Mioceno, contrario, por ejemplo, a la cordillera oriental colombiana, cuya fase de levantamiento final ocurrió durante el Plioceno hacia el Holoceno. La diversidad dentro del bloque norte de los Andes es algo de lo cual se ha hablado y ha sido explicada no solamente por el amplio rango altitudinal que hay dentro del bloque norte de los Andes, sino también por la heterogeneidad de los hábitats y la variación climática. Esta diversidad ha supuesto algunos patrones en los cuales se dice que la biota originó en las tierras bajas y de allí migró hacia las tierras altas del bloque norte de los Andes en un periodo entre 10 a 7 millones de años y un patrón contrario con algunos grupos en específico en donde la biota va desde las tierras altas hacia las tierras bajas del bloque norte de los Andes. En este caso, ¿cómo se explican estos patrones? Estos patrones siguen unos procesos que se pueden determinar que son a nivel continental, como son la formación de las montañas, y estos procesos son más significativos a escalas temporales amplias, como por ejemplo entre 1 a 10 millones de años. Sin embargo, procesos como interacciones bióticas o interacciones abióticas, que son los principales responsables de la diversificación, se concentran en un periodo de tiempo de que va en los últimos 10.000 años. Ahora bien, la diversificación, entendida como el balance entre las tasas de especiación y extinción, permite cuantificar o poner las bases para las diferentes hipótesis de diversificación. Esto quiere decir que al final podríamos preguntar cómo afecta la variación de estas tasas a la biodiversidad en una escala temporal. Hasta el momento se han planteado diferentes hipótesis que explican esa diversidad actual, entendiendo esa diversidad como acumulación de especies, o se pueden explicar ya sean por la alta tasa de especiación o por la heterogeneidad topográfica, pero también puede ser explicada por bajas tasas de extinción sumado a tiempos de colonización mayores. De allí que estas hipótesis hagan un poco referencia a esas metáforas de cuna y museo, donde varios procesos realmente fueron los que se usaron para construir la base de estas metáforas, mientras que cada una de ellas puede ser evaluada teniendo en cuenta el recambio entre la especiación, la extinción, la preservación de los fósiles, la migración o la posibilidad de origen de clados principales. Actualmente, estas metáforas se están quedando solamente en el primer proceso, que es las diferencias entre especiación y extinción, haciendo que se sobresimplifique la metáfora y poniendo solamente en términos, por ejemplo, que cuna es una mayor tasa de especiación y museo es una una menor tasa de extinción. Estas dicotomías que se plantean solamente en términos de la tasa de especiación y extinción hacen que no se abarque completamente el complejo número o el complejo conjunto de variables. Esto es entonces una crítica a utilizar simplemente estos dos escenarios. Y de allí, trabajos previos que han utilizado escenarios de diversificación, podríamos citar a Chazot y colaboradores en 2016, quienes evaluaron 4 escenarios con las variables de especiación, extinción, tiempo de colonización, teniendo en cuenta un solo grupo taxonómico
y la dualidad entre Andes y no Andes. En cada uno de estos escenarios solamente variaba un parámetro al tiempo, denominando ellos uno de sus escenarios como cuna, uno como museo, en donde lo que variaba era o la tasa de especiación o la tasa de extinción, tiempo de especiación y atractor de especies, donde lo que jugaba un papel importante era el tiempo o la especiación hacia donde se dirigía. Algo más reciente encontramos entonces en Meses y Colaboradores 2022, donde evalúan también 4 escenarios de diversificación, pero esta vez no con 3 variables, sino únicamente con 2, especiación y extinción. Estos son los 2 parámetros que evalúan, teniendo en cuenta el gradiente altitudinal y con múltiples grupos taxonómicos. De ahí que nos preguntemos entonces si existe una comunalidad de clados en los patrones de diversificación, es decir, múltiples grupos que puedan estar ajustando a esos patrones, y deberíamos cambiar el enfoque ya no solamente a un solo grupo o a un clado en específico, sino a múltiples clados como una unidad de análisis. Con esto, nuestro objetivo fue cuantificar el ajuste de diferentes escenarios de diversificación a través de múltiples grupos taxonómicos. Pero para resolver este objetivo era necesario plantear unos escenarios, los cuales fueron modificados y propuestos algunos otros. Estas modificaciones fueron hechas de lo previamente descrito, en donde tenemos 6 escenarios de diversificación con 3 tasas variando, es decir, la especiación, la tasa de extinción y la dispersión. En los 3 primeros escenarios, un único parámetro es el que varía. En este caso, en el escenario 1 varía la especiación, en el escenario 2 la extinción, en el escenario 3 la dispersión, y en los escenarios 4, 5 y 6 varían 2 parámetros al tiempo. Como manera de ejemplificar un poco cómo sería la variación de esos escenarios, podríamos decir que si lo vemos en el gradiente altitudinal, como un resultado esperado, podríamos esperar una mayor especiación, o sea, un mayor número de clados hacia las zonas de tierras altas comparado con las zonas de tierras bajas, pero la extinción también puede verse afectada o incluso la dispersión. Esto es más o menos un ejemplo de cómo variarían esos escenarios, cómo podría verse la variación de estos escenarios. Con estos 6 escenarios propuestos, planteamos los métodos que están divididos en 4 partes importantes: los grupos de estudio, la distribución geográfica, la distribución ancestral y la diversificación y la elevación. Dentro de los grupos de estudio, para poder ser seleccionados, revisamos que las filogenias tuvieran por lo menos mínimo 3 especies distribuidas en 2 bandas altitudinales del bloque norte de los Andes, siguiendo estas reglas previamente descritas. Y que además el grupo hermano de estos clados estuviese distribuido en zonas adyacentes al bloque norte de los Andes, como son Andes centrales, Centroamérica y la Amazonía. Para todos los grupos se estimó los tiempos de divergencia y además se reconstruyó la filogenia de nuevo para cada uno de ellos, empezando con una descarga de secuencias que lo que buscaba era ampliar el muestreo tanto de genes como de nuevas especies que no estuvieran descritas ahí hasta el momento en esa filogenia. Realizamos el alineamiento, seleccionamos el modelo y por último, bajo inferencia bayesiana, teniendo en cuenta el periodo de calibración, en el periodo de calibración que podrían ser fósiles, si estaban disponibles, o calibraciones secundarias, de manera que estuvieran en trabajos previos. La descarga de los datos distribucionales se hizo desde la infraestructura de biodiversidad global GBIF, pero además cada uno de estos registros altitudinales pues, fue revisado tanto en catálogos como en artículos y en bases de datos de biodiversidad para poder obtener los registros altitudinales. Las áreas biográficas que utilizamos para las zonas fuera del bloque norte de los Andes corresponden a una modificación hecha de las áreas de Morrone 2014 y Cabrera y Billing 1973. La distribución geográfica va desde ese rango altitudinal discretizado, va desde los 0 hasta los 3.500 metros sobre el nivel del mar, discretizado en 2 tipos de codificaciones. Una codificación de 3 bandas altitudinales que van de las tierras bajas de los 0 a los 800 metros sobre el nivel del mar, tierras medias de los 800 a los 1.500 metros sobre el nivel del mar, y las tierras altas desde los 1.500 hasta los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Y una segunda codificación del carácter de la altura en 7 bandas